Pues muy buenas tardes a todos. Pues hoy se ha hecho el examen de administrativo libre y vamos a corregir los supuestos prácticos. En este primer vídeo vamos a corregir el supuesto práctico que trata, ¿de quién trata? A ver, el supuesto práctico que trata de don Juan Rodríguez. Supuesto 1 del modelo B, supuesto 2 del modelo A, el de Juan Rodríguez. Bien, pues vamos a corregir las 20 preguntas. En mi opinión, hay una pregunta que incita a la ambigüedad y por lo tanto quizá debiera anularse. Y bueno, hay preguntas difíciles, otras más sencillas y otras de dificultad media. Bien, pues en este vídeo a mucha velocidad vamos a corregir todas y cada una de las preguntas. Y justificamos la respuesta, evidentemente. Bien, pues vamos con ella. No leemos el supuesto práctico, esto nunca es buena idea, leer el supuesto entero. Tenemos que ir a las preguntas y ir acudiendo al supuesto cuando nos haga falta. Aquí veis algunas respuestas marcadas, pues en mi caso, algunas estarán bien, otras no, pero es el compañero que me lo ha pasado, que yo espero que lo haya hecho muy bien. Bien, pues primera pregunta, ¿tiene don Juan Rodríguez derecho a algún permiso como resultado del accidente de su pareja de hecho? Hombre, aquí sí sería conveniente ir para ver que su pareja de hecho ha tenido una intervención quirúrgica, no ha habido hospitalización y bueno, y es su pareja de hecho. Entonces, se trata de saber si ante una intervención quirúrgica sin hospitalización de la pareja de hecho de don Juan Rodríguez, pues le corresponde o no algún permiso. Esta es una pregunta de una dificultad media, no muy alta, la verdad, y que debiéramos tener bien. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos en el artículo 48 del TREBEP, donde vemos perfectamente que por accidente, enfermedad, o intervención quirúrgica sin hospitalización, siempre que requiera el cuidado, bueno, siempre que la persona, en este caso pareja de hecho, cubre tanto cónyuge o pareja de hecho, aunque no haya habido hospitalización, requiera reposo domiciliario, pues va a tener derecho a un permiso de 5 días hábiles. Lo equipara al cónyuge y lo equipara a persona o familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad. Así que en el caso de la primera pregunta, pues la respuesta correcta está bien marcado por este compañero, sería la de 5 días hábiles. Segunda pregunta, ¿aumentan los días de permiso por asuntos particulares a los que tiene derecho don Juan conforme acumula antigüedad? Pues sí. Estos días se pueden aumentar, y nos lo dice la disposición adicional 13 del TREBEP, hasta 2 días adicionales a partir del sexto trienio y un día adicional por cada trienio a partir del octavo. Ya sabéis, en el séptimo ya no te dan más porque, claro, en el sexto te dieron 2, el del sexto y uno más. Y luego ya a partir del octavo un día adicional más. Así que vamos a marcar la respuesta correcta y el compañero lo ha puesto bien. Pues sí, sería la B. Sí, las administraciones podrán establecer hasta 2 adicionales de permiso para asuntos particulares a cumplir el sexto y se incrementaría como máximo en un día adicional por cada trienio a partir del octavo. Tercera, la tercera es la pregunta bueno, que veréis. A mí, pues me encantaría que dieran la C, y porque la mayoría la tenéis bien y yo estaría muy contento por todos vosotros y por mis alumnos y por todos y por mí primero y por todo el mundo. Pero lo cierto es que esta pregunta, desde mi punto de vista, no merece formar parte de un examen. ¿Por qué? Yo en una primera lectura marqué la C. Claro, tú en una primera lectura pues dices, oye, resulta que ¿cuánto tiempo tardó desde su toma de posesión en consolidar el nivel 17? Y tú dices, hombre, pues como resulta que don Juan Rodríguez se incorporó en un nivel 14, pues y tú tomas de referencia como la toma de posesión en el 14. Toma de posesión en el 14. Y tú dices, hombre, pues claro, como yo sé contar los niveles, pues claro, a los 2 años, pues consolida el 14, a los 2 años más, el 16, y 2 años más, el 17, porque tú sabes mucho, tú sabes, hombre, primero tiene que consolidar el nivel del puesto que ocupa, luego cada 2 años consolida de 2 en 2, y ya consolidaría entonces después el 16 a los 4 años, y luego el 17, porque no puede superar el grado, el nivel del puesto que ocupa. Y además, todo ello si ese puesto de carácter provisional lo ha adquirido ya con carácter definitivo por alguno de los procedimientos de provisión de puesto de trabajo que te dan lugar o derecho a ese puesto definitivo. Totalmente de acuerdo y estás demostrando saber mucho y está muy bien, pero también es lícito que alguien haya entendido, como yo también he entendido a partir de la tercera o cuarta lectura,
que la comisión se puede estar refiriendo a la toma de posesión en el puesto de nivel 17. Claro, y alguien lo ha podido entender. Dice, no, vamos a ver, es que vamos a leer la pregunta de nuevo. Según se comenta en el enunciado, el compañero de don Juan Rodríguez se incorporó a la administración con un nivel 14 y en un año pasó a ocupar el nivel 17. Y ahora, ¿cuánto tiempo tardó desde su toma de posesión? Y puede pensar alguien legítimamente en el puesto de nivel 17 para consolidar ese nivel 17. Y entonces, claro, pues diría, hombre, pues si ya llevaba un año en el 14, ahora dentro de un año más consolidará el 14. Un año para el 14, 2 años más para el 16 y 2 años más para el 17. Total, 5 años. 5 años no siendo siempre que haya obtenido la plaza de nivel 17 con carácter definitivo por alguno de los sistemas de previsión de puesto de trabajo. O sea, que las respuestas correctas van a ser la A o va a ser la C en función de si consideramos que la pregunta se está refiriendo a la toma de posesión en el puesto de trabajo de nivel 17 o se está refiriendo a la toma de posesión en el puesto de trabajo inicial de nivel 14. Entonces, aquí estará el que haya puesto 6 años y dirá, hombre, lo veo clarísimo, se está refiriendo desde la toma de posesión en el 14, lo que no sé es cómo tú no lo ves. Y el que haya puesto 5 años dirá, hombre, pues yo he entendido que se está refiriendo a la toma de posesión. Dice, pasa a ocupar un nivel 17 cuando lleva un año. ¿Cuánto tiempo tardó desde su toma de posesión en ese nivel 17 para consolidarlo? Pues un año más, y 2 años más, y 2 años más, 5 años. Aquí cada uno va a defender lo que haya puesto. Y yo lo respeto. La mayoría de mis alumnos han puesto la C y estaría muy contento si dan la C. Pero, bajo mi punto de vista, la pregunta es ambigua, hay que descubrir cuál es la voluntad de la comisión y creo que en un examen de derecho no va la cuestión de voluntades. Yo sé que ellos han obrado de muy buena voluntad, pero no han redactado la pregunta correctamente. Tenían que haber dicho ¿cuánto tardará desde que se incorporó, desde la toma de posesión de funcionario, y ya sabemos que entonces son 6 años, o desde la toma de posesión en el puesto de trabajo nivel 17, en cuyo caso ya sabemos que son 5? Esta es, obviamente, mi interpretación, que no es jurídica, sino fáctica. ¿A qué se está refiriendo? ¿Toma de posesión en qué puesto? Bien, ya digo, ojalá del la C, que lo tenéis la mayoría de todos vosotros, y que pase lo que tenga que pasar. Sigo. Pregunta 4. En la pregunta 4, con respecto al tiempo que se puede diferir el cese. Bien, pues esta es una pregunta sencilla. Diferir, no podemos confundir diferir y aplazar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se está refiriendo a la libre designación, pero no tenemos ningún problema porque en los procedimientos de libre designación el plazo de toma de posesión hace una referencia al artículo 48, donde están los plazos de toma de posesión en los concursos. Así que nos vamos al artículo 48. Y en el artículo 48 tenemos la diferencia importantísima entre diferir y aplazar. Aplazar, yo siempre le digo a mis alumnos, hombre, aplazar, como tiene 3 AES, pues tiene que ser 3 meses. Y tanto tiempo, 3 meses, pues esto lo hace el secretario de Estado de Función Pública, pero no está diciendo esto. No está diciendo diferir. Entonces el cese diferido le corresponde al subsecretario y puede tener una duración de hasta 20 días hábiles. Insisto, esto está regulado en materia de concurso, pero la libre designación por remisión acude al artículo 48, el que acabamos de analizar. Por lo tanto, ¿lo ha marcado bien el compañero que nos ha dado este supuesto? Sí. El subsecretario donde presta servicio el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20 días hábiles, comunicándolo a la unidad. Bien, seguimos. Pregunta 5. Y vamos metiendo ritmo. Esta es una pregunta muy difícil, porque ya de por sí el cuarto convenio colectivo pues es complicado, como que ahora nos hagan una pregunta en materia de dietas y entonces ahora resulta que tengamos que equiparar a don Juan Rodríguez a la hora de tramitar la comisión de servicios, señala que el grupo de efectos de indemnización por razón de servicio atendido al cuarto convenio hay que equiparar ¿a quién? A la compañera de Juan Rodríguez. Y entonces ahora resulta que tenemos que ir al supuesto ver la compañera de Juan Rodríguez, que ahora resulta que está en un grupo profesional M3. Entonces, bueno, en el Real Decreto 462/2002, relativo a las indemnizaciones por razón del servicio,
pues tenemos ahí algo un poco clasista en los tiempos que corren, y es que ahora resulta que le van a pagar más dietas y más alojamiento a los altos cargos que a los de los grupos A1 y A2, que a los de los grupos inferiores. A mí me parece muy clasista, la verdad. Yo creo que esto, todos tenemos derecho a comer lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, eso se mantiene de mi punto de vista de una manera desafortunada. Pero en definitiva, M3, pues en el convenio colectivo M3, M2 y M1 se equipara al grupo a efecto de indemnización por razón de servicio, a efecto de determinar la indemnización por razón de servicio, dietas y alojamiento, pues al grupo 2. Entonces tendríamos que marcar la B de barco. Pregunta 6. Si la orden de comisión de servicio firmara de manera errónea por un órgano que no es competente por razón de jerarquía, marca al respecto la afirmación correcta. Bien, pues aquí resulta que dice que es firmada de manera errónea por un órgano no competente por razón de jerarquía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues las razones de las causas de nulidad y anulabilidad. Cuando el acto es dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio, el acto es nulo. Si es dictado por un órgano incompetente por razón de jerarquía, es decir, el competente es su superior jerárquico, el acto es anulable. Entonces se trata de un vicio, lo ha marcado bien el compañero, un vicio que consiste en una incompetencia no determinante de nulidad. Entonces podría ser convalidado por el superior jerárquico siempre que sea el competente. No es la B, porque a la B le falla, lo que dice la B es correcto, pero le falla lo de desde que el acto de convalidación produciría efecto desde el siguiente a su fecha. No, el acto de convalidación produce efecto desde su fecha. Entonces eso ya invalida la respuesta B. La correcta, como digo, sería la D de dedo, y la vamos a ver inmediatamente en los apuntes. Compartimos los apuntes, nos venimos a la página correspondiente y vemos que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación pues la va a llevar a cabo el órgano competente cuando sea su superior jerárquico. Mientras que vemos cómo no sería correcta la opción anterior que hemos dicho, porque el acto de convalidación produce efecto desde su fecha y no desde el día siguiente al momento en que fue dictado. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería la 7. Y bueno, estas son dos preguntas difíciles, luego sacaré unas conclusiones acerca de la dificultad del examen. Pregunta 7. Con respecto al acuerdo con efectos jurídicos que suscribe o celebra el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, ¿qué figura jurídica sería necesaria emplear? Pues lo ha marcado muy bien el compañero, sería el convenio, y esto lo tenemos en la Ley 40/2015, cuando se regulan pues precisamente los convenios. Los convenios pues no es una pregunta habitual de examen, pero claro que la pueden preguntar, y resulta que los convenios administrativos son acuerdos con efectos jurídicos, a diferencia de otros instrumentos, como por ejemplo los protocolos generales de actuación. Entonces sería un convenio. Estos convenios, que a todos sonarán, porque están los contratos programas, los convenios de colaboración, bueno, pues hay una serie de cuestiones que nos pueden preguntar, sobre todo requisitos de validez y eficacia, y también cuándo hay que mandarlos al Tribunal de Cuentas, y qué es lo que nos preguntan en la siguiente cuestión: ¿cuál es su plazo de vigencia? Pues el plazo de vigencia de estos convenios lo tenemos también en la Ley 40/2015, tendrán una duración determinada que no podrá superar 4 años, y no contentos con esto, pues también nos incluyen que se podrá prorrogar hasta 4 años adicionales siempre que por unanimidad lo acuerden antes de la finalización del procedimiento todas las partes firmantes. Hombre, pues son dos preguntas de cierto nivel que luego obviamente tenemos que tomar en consideración a la hora de calcular una posible nota de corte. Bien, pues entonces en la pregunta 7 está bien marcado por parte de este compañero la respuesta de convenio, y en la pregunta 8 está muy bien marcado la pregunta D. Bueno, aquí en realidad no dice lo de lo que yo acabo de decir, que podrá ser prorrogado hasta, claro, aquí dice prorrogado hasta 2 años adicionales, y eso es falso. Una duración determinada que no pueda ser superior a 4, salvo que normativamente se prevé un plazo superior. Muy bien, vale. Pregunta 9. En relación con el licitador que no está conforme con los pliegos de licitación. Bueno, esto es una pregunta fácil para un opositor preparado, pero tampoco es un regalo. Nosotros sabemos y hemos estudiado la Ley 39/2015 que los recursos
ordinarios, los recursos de alzada y potestativo de reposición en determinados ámbitos sectoriales podrían sustituirse por otros medios de impugnación. Y en nuestro temario administrativo es muy frecuente que hagamos referencia a la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o también a este recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Entonces, este es el caso. Cuando se cumplen unos requisitos, estamos ante un contrato adjudicado por un poder adjudicador. Además, un contrato de obras como el que nos pregunta es superior a 3 millones de euros y se pone el recurso o se impugna una serie de actos que son recurribles, pues entonces se sustituyen esos recursos ordinarios, alzada o potestativo de reposición, no se pueden interponer y a cambio te dan otro medio de reclamación que es mucho más garantista, que es el recurso especial en materia de contratación. Pues bien, como estamos ante un contrato de obra que supera su valor estimado los 3 millones de euros, y aquí lo podemos ver que efectivamente tiene que ser un contrato, en el caso de obras, cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de euros, podríamos interponer un recurso especial en materia de contratación y ahora la cuestión es si procede o no procede además los recursos ordinarios, que son alzada y potestativo de reposición. Claro, no proceden porque lo sustituye. La ley 39 de 2015 lo que hace es sustituirlo. Y en ese sentido, la ley de contratos nos dice expresamente que contra actos que sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, como ya tienes ese, que es muy garantista, con cuestiones que ahora no vienen al caso, pues ya no proceden los recursos administrativos ordinarios, o unos u otros. Y en este caso, procede el recurso especial en materia de contratación. Contestando la pregunta 10, ¿cuál es el órgano competente para resolver ese recurso? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y y ahora hay un plazo de espera que ahora mismo lo vamos a ver. Fijaros, el órgano que va a conocer de ese recurso sería el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Es muy fácil, no entran en la composición del mismo ni nada más. Y ahora la siguiente pregunta versa sobre el plazo de espera, el plazo para formalizar. Si nos vamos al artículo 153 de la Ley de Contratos, nos habla de la formalización y si avanzamos en él, nos distingue en cuál sería el plazo para formalizar un contrato en función de si es susceptible o no de recurso especial en materia de contratación. Y cuando es susceptible de recurso especial, hay un plazo de espera de 15 días hábiles. Decimos que es un recurso muy garantista y es que durante esos plazos de 15 días hábiles, cualquiera de los licitadores podría interponer dicho recurso que además produciría efectos suspensivos. Pues bien, volviendo a la pregunta 11, ha contestado muy bien el compañero, de momento va muy bien el compañero, pues la respuesta correcta sería 15 días hábiles. Así que la C, la A, ya digo, no tienen por qué ser correctas las que está marcando el compañero, pero afortunadamente lo está haciendo muy bien. Pregunta 12. ¿Qué tipo de documento contable habrá que realizar cuando se haya formalizado el contrato de obras y por tanto se haya comprometido el gasto? Documento D. Con la formalización del contrato se hace el documento D, no se hace con la adjudicación, se hace con la formalización. Esto pues se estudia en las normas de instrucción de operatoria contable en materia de contrato, gestión del gasto público en materia de contrato. Cuando se formaliza el contrato se hace un documento D. Bien, pues la marcamos y el compañero pues también lo ha marcado muy bien. Respuesta B. Esto también juegan ahí con que tú dices la D, documento D y marcas la D y es una pena, claro está. Pero bueno, documento D, que está en la respuesta B. Pregunta 13. Esta es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, la más difícil que nos podían poner en contrato. Yo no sé si vosotros sabéis que cuando se hace un contrato de obras plurianual, se hace una retención adicional del 10% del importe de adjudicación. ¿Y por qué se hace esa retención adicional del 10% del importe de adjudicación? Porque luego a la hora de hacer la medición final, es posible que haya una diferencia entre las unidades de obra tal y como se preveyeron en un principio, tal como fueron previstas y las que finalmente ha habido que realizar. Tanto es así que por eso se hace una retención adicional del 10% del importe de adjudicación, porque puede haber un 10% de diferencia al alza o a la baja, pero que en ningún caso incluso va a tener la consideración de modificación. Bien, pues aquí el artículo 242, modificación del contrato de obra, pues en su párrafo cuarto nos dice que el exceso de medición, cuando supere o no alcance, mejor dicho, ese 10%, no tendrá la consideración de modificación, siempre que ese exceso de medición pues no represente un incremento del gasto superior al 10%
del precio inicial. Es una pregunta rebuscada, la más difícil del contrato, pero bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también a la hora de calcular, evidentemente, la nota de corte. Bien, pues seguimos avanzando. Vamos ahora a la pregunta número 14. Para licitar el contrato de servicio de asistencia técnica a la obra, ¿puede emplearse el procedimiento simplificado del 159? Bien, sabemos que en el artículo 159 tenemos el procedimiento simplificado y el súper simplificado. Aquí nos está preguntando por el simplificado a secas. Para eso es suficiente con que el valor estimado sea inferior a 143.000. Los umbrales SARA. Si ya es 143.000 o superior, pues entonces no podemos utilizar el abierto simplificado, sino que habría que utilizar bueno, pues no lo permite, tendríamos que utilizar un abierto normal, que además seguiría la tramitación de los contratos SARA. Esto pues también lo tenemos en la ley de contrato y más concretamente pues lo tenemos aquí en el artículo 159, pues uno de los criterios para poder acudir al procedimiento abierto simplificado sería que el valor estimado sea inferior a 143.000 en el caso de suministros y servicios. Bien, más adelante nos va a preguntar cuál sería el plazo que como mínimo habría que conceder a los licitadores para que presenten su proposición o su propuesta, ¿no? Entonces, en el caso de suministros y servicios, ese plazo como mínimo será de 15 días, que ya sabemos que en la ley de contratos se tienen que considerar, salvo que nos digan lo contrario, naturales. Por lo tanto, la respuesta 14 sería la D y la tiene bien el compañero, y la respuesta 15, oye, pues que ha modificado en este caso correctamente, no podrá ser inferior a 15 días, que ya digo, deben entenderse naturales. Pregunta 16. Bien, nos hacen una de penalidades y la hacen con cierta maldad. Todo ello tiene que ser tenido en cuenta a la hora de calcular la nota. ¿Y por qué lo hacen con cierta maldad? Porque en la respuesta D nos hablan de un tipo de penalidad. Lo que ocurre es que tenemos que distinguir entre las penalidades por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso y otras penalidades en caso de demora. Y en el caso de demora, que es a lo que se refiere la pregunta, la ley de contrato establece la posibilidad de la administración ya sea de resolver el contrato o bien imponer penalidades a razón de 0,60 por cada 1.000 euros del contrato, por supuesto, IVA excluido. Esa pregunta 16 pues la tenemos en los apuntes exactamente aquí, y aquí tenemos las penalidades por demora en el plazo total. La administración puede optar bien por resolver, bien por estas penalidades diarias de 0,60, 60 céntimos por cada 1.000 euros del contrato, IVA excluido. Y cada vez que alcance un múltiplo del 5% tendrá la posibilidad de volver a optar por resolver o seguir imponiendo esas penalidades diarias. Pregunta 17. Oye, y con cierta maldad entran aquí en los acuerdos marco y ponen una pregunta que tampoco es sencilla. Oye, que un opositor que se precie y que haya estudiado mucho lo tiene que saber, pues sí, pero que tampoco es sencilla y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la nota de corte. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 17? Bueno, mira, los acuerdos marco, por un lado, tienen una duración que no podrá exceder de 4 años. Tampoco es cuestión ahora de explicar qué es un acuerdo marco. Son sistemas de racionalización de la contratación, no pueden exceder de 4 años, salvo casos especiales debidamente justificados. Y una cosa muy importante, que lo vamos a ver en la página siguiente, es que el acuerdo marco tiene una duración, digamos 4 años, ¿no? Y dentro del periodo de duración de los acuerdos marcos se pueden ir adjudicando lo que se llaman contratos basados. Pues bien, cuando se adjudica un contrato basado, que tiene que adjudicarse dentro del plazo de duración, dentro de la vigencia del acuerdo marco, una vez que se adjudica, siempre y cuando, insisto, esté dentro de la vigencia del acuerdo marco, la duración de este contrato basado se va a regir por las normas generales. Dicho de otra manera, si un contrato de prestación de servicios sucesivo, pues puede durar 5 años, o de suministros, pues durará lo que tenga que durar el contrato basado. O dicho de otra manera, la duración del contrato basado es independiente de la duración del acuerdo marco. Puede excederlo. Aunque haya acabado el acuerdo marco, el contrato basado puede tener una duración que exceda. Lo importante es que se haya adjudicado durante la vigencia del acuerdo marco. Pero aquí tenemos esta referencia que estamos haciendo a los contratos basados, y es que si bien tienen que adjudicarse durante la vigencia de los mismos, su duración será independiente de la duración del acuerdo marco. Bien, pues la respuesta correcta, y creo que la ha marcado también bien el compañero, la ha marcado bien, estará vinculada, pues sí, la ha marcado bien, la duración del acuerdo marco no podrá exceder de 4 años, y
la duración de los mismos será independiente de la duración del acuerdo marco. Muy bien. Como también ha marcado correctamente el 221.03 para referirse al suministro de combustible. El artículo 22 se llama material, suministros y otro. Y siempre le digo yo a mis alumnos, pues el 220 es para el material, el 221 es para el suministro y a partir de ahí es para otros. Así que, hombre, pues nos bastaba sabernoslo a nivel de artículo. Ya no te digo nada si te sabes el concepto, pero es el 221.03. Nosotros, de hecho, no nos vamos a estudiar a nivel de subconcepto todas estas cuestiones, evidentemente, ¿no? Entonces, el 221 son suministros y claro, hay un montón y cada uno de ellos ya tiene un subconcepto determinado. Bien, pues aquí la respuesta correcta sería el 221.03. Bueno, aquí hay una pregunta que nos puede chocar un poco, pero es una pregunta relativamente fácil. Y es, tenemos tarjeta de combustible por un total, bueno, que vamos a comprar combustible. Y la base imponible, claro, cuando te dice la base imponible, lo que te está diciendo es, se está refiriendo al presupuesto base de licitación, pero sin incluirle el IVA, ¿no? El presupuesto base de licitación es 10.000 euros y claro, no le está incluyendo el IVA. La base imponible es 10.000 euros y te dice que el contrato tiene una duración de 24 meses y que no tiene posibilidad de prórroga. Yo pensaba, digo, se van a estar refiriendo a un contrato menor y no se puede celebrar mediante contrato menor, pero que va, nada que ver con esto, porque además estamos en un acuerdo marco. Lo que te está diciendo con que no tiene posibilidad de prórroga es, como tú sabes que en el valor estimado del contrato tienes que tener en cuenta las posibles prórrogas, las posibles opciones eventuales y las posibles modificaciones previstas en los pliegos, te está diciendo no, que prorrogar no se va a prorrogar. ¿Pero hay alguna modificación prevista en los pliegos? Sí, del 20%. Entonces, claro, pues le tienes que sumar un 20% a estos 10.000 euros. A la hora de calcular el valor estimado, pues a los 10.000 euros le tienes que calcular un 20% adicional de una modificación que podrá ejecutarse o no, pero hay que tenerla en cuenta a la hora de calcular el valor estimado. Y por lo tanto, y ha contestado muy bien el compañero, la respuesta correcta sería la B, 12.000 euros. Vamos a la pregunta 20. En la pregunta 20 no ha contestado bien el compañero. ¿Por qué? La respuesta correcta sería la D y no como él ha marcado la A. Y esto es así porque nos está preguntando si, siendo un gasto de capítulo 2, como es el caso, se puede hacer el pago a través de la figura del anticipo de caja fija, que nosotros sabemos que tiene un límite de 5.000 euros, lo sabemos, pero también sabemos que ese límite no es de aplicación a 4 aspectos: al teléfono, al combustible, a la energía eléctrica y a las indemnizaciones por razón del servicio, así que no se le aplica ese límite de los 5.000 euros a los combustibles. Ha dicho combustible por razón del servicio en una mezcla un poco extraña que ha hecho el examinador, pero me imagino que se refiere al servicio que te presta el gasolinero, que de toda la vida de Dios, de bien nacido ser agradecido y decir muy buen servicio al que te pone el combustible. Yo creo que por ahí te ha dicho combustible por razón del servicio que te ponen y lo ha mezclado por ahí, pero en definitiva 5.000 euros por razón del servicio. La respuesta correcta es la D de dedo, con algún maticillo, pero se puede entender fácilmente que esa era su voluntad. Pregunta reserva, y aquí, pues yo lo siento mucho, pero la respuesta correcta a la reserva 1 es 15 días naturales. Lo siento mucho, pero en mi opinión es así, porque claro, si nos vamos al Real Decreto 364/95, la norma nos dice que el plazo para emitir ese informe en los procedimientos de libre designación es de 15 días naturales. Y yo, por supuesto, que entiendo que la Ley 39 de 2015 dice que a partir de la vigencia de la misma, y no de ella, sino de la Ley 499, cuando los plazos se fijen en días, se harán en hábiles, ¿no? Que una norma reglamentaria no puede fijar días naturales y entonces esta norma pues habría que anularla, modificarla, lo que sea. Y lo cierto es que está muy bien interpretar el derecho, está muy bien reinterpretar el derecho, pero también considero que no se nos puede pedir que reinterpretemos nosotros el derecho y que lo modifiquemos según nosotros creamos y lo casemos como si de un Tribunal Supremo se tratara. Entonces, claro, yo entiendo los nervios en el examen, yo entiendo que no te acuerdes, yo lo entiendo todo, pero yo entiendo que viendo que con esta norma adelante, que es una norma del 95, pero que sigue la legislación consolidada de hoy día, pues también considero que sería difícil, sabiendo
que el artículo 54 habla de 15 días naturales, pues sería muy difícil no marcarlo, porque hagamos nosotros una interpretación jurídica, una reinterpretación y una modificación del derecho. Aún así, no estoy conforme o no estoy de acuerdo o no me parece correcto que nos hayan puesto esta pregunta, porque había otras muchas opciones que se podían, muchos plazos para preguntar e incluso podían haber puesto, pues bueno, no que hubiera dos que pudieran dar lugar a esta tesitura y por lo tanto a mí me encantaría que la comisión la anulara. No sé lo que va a hacer, pero lo cierto es que la literalidad de la norma que está vigente a día de hoy no ha sido modificada, dice 15 días naturales. Bueno, sigo avanzando, no quiero pararme en esa pregunta, la comisión dirá lo que quiera y cada uno impugnará lo que le convenga. Pregunta de reserva 2. El subdirector general de Recursos Humanos dicta un acto por el que se le deniega la concesión de una licencia por estudio a Juan por delegación de su superior jerárquica, la directora general. ¿Qué recurso podría interponer? Bueno, pues vamos a ver. Esta no es una pregunta fácil, lo que pasa es que tú ya tienes muchos conocimientos. Tú ya tienes muchos conocimientos y tú sabes, primero, que el acto lo dicta el subdirector general, pero claro, lo dicta por delegación de la directora general. Por lo tanto, se entiende dictada por la directora general. ¿Y cómo sabes eso? Pues porque te has estudiado muy correctamente la Ley 40-2015, que en su artículo 9, delegación de competencias, pues nos dice, sigo avanzando por él, que los actos dictados por delegación se entienden dictados por el órgano delegante. Por lo tanto, tú sabes que ese acto pues lo ha dictado, aunque lo haya hecho el subdirector general, como lo ha hecho por delegación, se entiende dictado por el delegante, que es el director general. Ahora, como tú también sabes mucho, lo siguiente que has pensado es poner fin a la vía administrativa y te vienes al artículo 114 de la ley 39 y dices, hombre, en el ámbito estatal pues ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por ministro y secretario de Estado, cierto, pero en materia de personal, y estamos en materia de personal, ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por un director general. Y como este acto se entiende dictado por un director general, pone fin a la vía administrativa. Y como pone fin a la vía administrativa, tú sigues avanzando y te vas a el artículo correspondiente al 123 y dice, hombre, pues cuando un acto pone fin a la vía administrativa, pues resulta que el recurso que cabe es el potestativo de reposición. Y entonces, hilvanando todos esos aspectos, pues tú dices, hombre, pues aquí lo que cabe es un recurso potestativo de reposición. Y además en el plazo de un mes, que es lo que viene en la página que hemos visto antes. O si quiero, me voy directamente ante el contencioso en el plazo de 2 meses, porque como pone fin a la vía administrativa, queda expedita, queda abierta ya la vía contencioso administrativa. Muy bien, si has puesto esta pregunta bien, ojalá anulen la primera, porque de verdad que demuestra conocer mucho mejor las oposiciones y el derecho, el que marca la pregunta 2, que el que marca la pregunta 1, las cosas como son, pero yo no soy la comisión de selección. Pregunta 3. Transcurrido el plazo máximo para resolver el recurso sin que hubiese recaído resolución, don Juan Rodríguez podría entender que pues se habría desestimado el recurso interpuesto. Ya sabéis que la regla general en materia de silencio administrativo es estimatorio, pero hay 4 casos en los que son desestimatorios y luego los 4 gordos, ¿no? La responsabilidad patrimonial, el medio ambiente, el dominio público y la petición, el derecho de petición y también los actos de impugnación. Por lo tanto, aquí hay que entender que en el recurso de reposición siempre hay que entender que el silencio pues se entiende por es desestimatorio. Bien, vamos ya terminando. Pregunta reserva número 4. El compañero de don Juan Rodríguez, que promocionó el del C2 al C1 después de 10 años de servicio. Claro, ¿cuál es la situación? Me gustan más las preguntas de reserva porque demuestran más conocimiento que algunas de las preguntas que lógicamente han utilizado como filtro de las que se van a tener en cuenta, ¿no? Así que me gustaría que entraran en juego algunas reservas, la verdad. Pero bueno, cuando llevan 9 años en el C2, pues ya ha hecho 3 trienios del C2, así que vamos a marcar aquí 9 años, ¿no? 9 años y ya ha hecho 3 trienios del C2. Y ahora, claro, llevaba un año más en el C2, un año. Bien, pues ahora va a necesitar 2 años más. El próximo trienio, cuando pasen 2 años más, estos 2 años más va a estar, y he cambiado de color, en el C1. Y claro, ¿dónde se consolida el trienio? Pues en el cuerpo, o mejor dicho, en el grupo o subgrupo al que pertenece el cuerpo donde tú te encuentras. Por lo tanto, su cuarto trienio, estos 9 años que estoy marcando aquí, son 3 trienios del C
del C2, pero ya su cuarto trienio será del C1. Por lo tanto, lo ha marcado muy bien el compañero, aquí lo ha hecho muy bien. Serían 3 trienios en el subgrupo C2 y ya el cuarto trienio lo haría en el subgrupo C1. Muy bien. Y por último, ¿qué titulación mínima va a poseer la compañera de don Juan Rodríguez en el grupo profesional M3? Bueno, esta podemos entender que es bastante fácil. En la reserva 5 volvemos al convenio colectivo de personal laboral y el grupo profesional M3 pues necesita un título clasificado en el nivel M3 bueno, nivel M3. Así que, bueno, pues aquí veo un fallito puesto graduado, pues bueno, en la reserva 5 no le va a penalizar, pero esta no es correcta, vamos a quitarla para no infundir error, la correcta sería la D de dedo. Vamos a marcarla, la D de dedo sería la correcta. Bien, pues es un supuesto que tiene 2, 3 preguntas difíciles, tiene 6, 7 preguntas fáciles, o 8 si quieres, pero también tiene otras 8 que no son fáciles. Entonces, ¿esto qué me hace pensar? Pues que el año pasado teníamos 3 preguntas difíciles, este año también, pero el año pasado el resto, la mayoría eran muy fáciles. Este año el resto no son muy fáciles. Claro que hay 8 o 9 muy fáciles, pero también hay otras 6 o 7 que de fáciles no tienen nada. Son preguntas muy buenas. La pregunta del acuerdo marco, la pregunta de los convenios, alguna pregunta de recursos, algunas preguntas de contratos, son bastante buenas y no son regalos. Entonces, considero que esto no es un examen más sencillo que el anterior. Teniendo en cuenta que la nota de corte del año pasado con menos plazas, con más competencia, con que podían presentarse los opositores de gestión, todo lo que tú ya sabes, pues se quedó en 14,33, pues yo, sin arriesgar mucho, creo, y ahí me quedo, que a esa nota no va a llegar. Bueno, pues que tengas mucha suerte y espero que este vídeo pues te haya servido. Un abrazo.